Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les traigo un video muy útil porque les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el gran mundo del Machine Learning o aprendizaje automatizado, y también les voy a explicar cómo podemos utilizar dos técnicas en Python. En este caso vamos a utilizar regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno amigos, ya estamos aquí en mi computador y el primer tema que vamos a tocar va a ser la introducción a Machine Learning. Vamos a empezar definiendo qué es el Machine Learning. El Machine Learning es la capacidad que le damos a nuestro computador de predecir eventos futuros basados en eventos pasados. Todo esto por medio de programación, ¿cierto? Hoy por hoy el Machine Learning se utiliza mucho en Python, por eso más adelante les voy a explicar algunas técnicas en Python. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Machine Learning lo que hace es entrenarse con unos eventos pasados para poder predecir algunos eventos futuros. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Por ejemplo, lo tenemos todos los días en YouTube, que es que basado en unos videos que nosotros hemos visto anteriormente, pues YouTube nos va a recomendar ciertos videos que nos pueden gustar. Es decir, va a predecir ese evento de ver un video nuevo basado en esos videos que ya vimos. Lo mismo pasa en Netflix, que nos recomienda ciertas series, películas o novelas basado en series, películas o novelas que ya hayamos visto. Lo mismo pasa en Twitch, que nos recomienda ciertos tipos de streamers. También lo podemos ver en Amazon, que nos recomienda ciertos productos basados en productos que ya compramos. Esto es una técnica de asociación. Quiere decir que yo compro un teclado para computador, entonces Amazon supone que voy a necesitar, por ejemplo, un mouse, o que voy a necesitar un monitor, o que voy a necesitar unos cascos, unas diademas, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a las técnicas. Dependiendo del objetivo que necesitemos, que queremos alcanzar, pues va a haber una técnica para ese objetivo. Entonces tenemos técnicas de clasificación, técnicas de asociación, tenemos técnicas de reducción de datos, es decir, cuando tenemos muchos datos y no sabemos cuáles nos sirven y cuáles no, pues bueno, también hay una técnica de Machine Learning. Hay un sinfín de técnicas según lo que nosotros queremos implementar. El Machine Learning es el futuro, lo tenemos todo el día en el celular, todo el tiempo nos están recomendando publicidad para que nosotros pues entremos a ese evento futuro. Entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar a la programación en Python. Bueno amigos, es momento de pasar a Python. Y antes de pasar a Python tenemos que tener en cuenta los fundamentos teóricos de los dos modelos básicos que vamos a manejar el día de hoy, que son regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Lo primero que vamos a hacer es definir cada una de estas. La regresión lineal simple es aquella que solo utiliza una variable independiente para estimar la variable dependiente. Como pueden ver aquí tenemos una tabla donde tenemos pues básicamente diferentes características de carros, ¿sí? Entonces tenemos que el tamaño del motor, los cilindros y el consumo de combustible. Todas esas características las vamos a utilizar para estimar la emisión de CO2 de cada carro. Entonces, en este caso lo que queremos hallar pues es la emisión de CO2, que entonces esta va a ser nuestra variable dependiente o y cada una de estas características van a ser variables independientes o les vamos a llamar X, X1, X2, X3, etcétera, etcétera. Entonces, la regresión lineal simple es aquella que solamente utiliza una variable independiente para estimar la variable dependiente. Y la regresión lineal múltiple es aquella que utiliza dos o más variables independientes para estimar la variable dependiente. Teniendo en cuenta esto, vamos a repasar aquí algunos conceptos muy fundamentales que debemos de tener en cuenta. Bueno, lo primero es que debemos de verificar que el comportamiento de los datos sea lineal. Para hacer esto hay diferentes técnicas. Una de las más fáciles es simplemente ploteando o graficando los datos y ver su comportamiento. Si no es lineal, debemos de utilizar modelos no lineales. Listo, para poder verificar la exactitud de nuestro modelo debemos utilizar métricas como pueden ser error absoluto, error cuadrático medio, raíz de error, cuadrático medio, etcétera, etcétera.
Hay muchas métricas que nos ayudan a evaluar qué tan preciso es nuestro modelo, que eso es muy importante, saber si va a funcionar o no va a funcionar. Es básicamente eso. ¿Qué probabilidad tiene de que mi modelo sí pueda predecir ese evento futuro? Y lo otro es que debemos dividir los datos, digamos en este caso tenemos 9 filas, ¿cierto? 10 filas en realidad. Entonces debemos dividir los datos para entrenar el modelo y también para testear el modelo. Entonces normalmente ¿qué se hace? Podemos llegar, por ejemplo, decir que la fila 0 hasta la fila 5 las vamos a utilizar para entrenar el modelo, ¿sí? Y de la 6 a la 8 vamos a utilizarlo para testear el modelo. La fila 9 ya vamos a realizar la predicción, por lo que aquí desconocemos el valor. Entonces vamos a realizar la predicción con la fila 9. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta. El modelo para la regresión lineal simple, pues simplemente va a ser y igual a teta 0 más teta 1 por x1. Como les dije, x1 va a ser la variable independiente. Esto es para la regresión lineal simple y como pueden ver, pues solamente tenemos espacio para una variable independiente. Ahora, el modelo para la regresión lineal múltiple es teta 0 más teta 1 por x1 más teta 2 por x2 y etcétera, 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 según la cantidad de variables independientes que tengamos. En este caso tenemos 1, 2, 3 variables independientes, entonces llegaría hasta teta 3 por x3. Pero si ustedes tienen muchas más, pues pueden utilizar las que ustedes necesiten. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a Python. Bueno amigos, teniendo en cuenta lo anterior, quiero que sepan que la teoría detrás del Machine Learning es muy amplia, así que si tienen la oportunidad de tomar un curso, pues lo hagan, porque yo aquí solamente les estoy trayendo datos muy puntuales que vamos a tener en cuenta para la programación. Pero quiero que sepan que es mucho más extenso que lo que les acabo de mostrar. Ahorita sí, vamos a pasar a la programación y lo primero que vamos a hacer es importar todas las librerías. Entonces vamos a importar la librería Matplotlib, que es para hacer trazados 2D y 3D, la librería Pandas, que es para la estructura de datos, la librería Pylab, que es para gráficos, la librería NumPy, que es para operaciones matemáticas, y la librería CSV, que es para poder leer archivos de texto, que el archivo de texto básicamente van a ser nuestros datos, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es leer los datos para realizar las operaciones. En este caso vamos a utilizar unos datos que fueron los que les mostré en la gráfica anterior y es según las características de algunos carros qué emisión de CO2 tienen. Entonces vamos a seleccionar las características para trabajar. Ese conjunto de datos son muchos datos, tienen muchas variables independientes. En este caso vamos a elegir lo que son el tamaño del motor, los cilindros, el consumo de gasolina y obviamente la emisión de CO2. Eso lo vamos a almacenar en un vector que se va a llamar CDA. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar pues esas características. Entonces vamos a graficar lo que son cilindros, lo que son el tamaño del motor, la emisión de CO2 y el consumo de gasolina. Aquí solamente para mirar el comportamiento de los datos, graficamos eso para ver el comportamiento de los datos porque es muy importante tener en cuenta que el comportamiento sea lineal. Si no es lineal, pues no va a servir de nada lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora lo que hacemos es pues graficar uno a uno. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a graficar el consumo de gasolina versus la emisión de CO2. Aquí vamos a graficar el tamaño del motor versus la emisión de CO2. Aquí vamos a graficar el número de cilindros versus la emisión de CO2 para ver el comportamiento de los datos. Ahorita sí, vamos a pasar a la parte de Machine Learning. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una máscara que se va a llamar MSK de valores aleatorios de nuestros datos, ¿sí? Que es donde tenemos almacenados pues todos los datos. Entonces, lo que hacemos es decirle, saque aleatoriamente el 80% de esos datos, que aquí lo estamos pues diciendo. Aquí podríamos cambiarle por decir a 0.5, 0.7. En este caso lo voy a dejar 0.8 para que saque el 80% de los datos para entrenamiento y el otro 20% lo vamos a utilizar para el testeo. Entonces, el 80% de los datos los vamos a almacenar en esta máscara y vamos a decir que entreno va a ser a CDA, pero MSK, es decir, la máscara de CDA. Y el otro 20%
va a ser para testeo, que lo vamos a almacenar en test. Este simbolito de aquí significa diferente, es decir, lo restante, o sea, el restante, el 20% restante. Listo, ahora lo que vamos a hacer es elegir una variable independiente y la vamos a graficar, porque es una regresión lineal simple. Quiere decir que solo podemos elegir una variable independiente. Ahora en la regresión lineal múltiple elegimos varias variables independientes. En este caso elegimos lo que viene siendo el tamaño del motor versus pues la emisión de CO2, que es nuestro objetivo como tal. Y simplemente graficamos pues estos valores, pero los valores de entreno, es decir, el 80% de los valores de esa variable independiente. Listo, pasamos a hacer la regresión lineal. Entonces importamos el modelo lineal y lo hacemos con la librería sklearn. Entonces en reg vamos a almacenar la regresión lineal y después vamos a llenar dos variables que se va a llamar entreno x, donde vamos a guardar los datos de entreno que nos arroje esa regresión lineal del tamaño del motor, y en otra variable que se va a llamar entreno y, pues va a ser lo mismo pero de la emisión de CO2, ¿sí? Esos datos que nos entregue la regresión lineal los vamos a almacenar aquí en entreno x y entreno y. Ahora lo que vamos a hacer es pues mostrar teta. Como tenemos que encontrar teta 0 y teta 1, entonces aquí lo que vamos a mostrar pues son esos coeficientes, y necesitamos también la intersección para realizar la línea. Yo no les he explicado, se los voy a mostrar aquí en Paint, y es que cuando tenemos estos datos de comportamiento lineal, al hacer la regresión lineal pues vamos a trazar una recta con una pendiente que lo que va a hacer es representarnos esos datos que tenemos aquí pues graficados. Recuerden que el error que vamos a tener, pues el error se puede medir desde, digamos, desde el valor de este dato al de la recta, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro error, este que tenemos aquí, este es nuestro error. Digamos que en este error va a ser muy grande con este dato, pero va a ser muy pequeño con este otro. Entonces pues bueno, de eso se trata. Así es que podemos mirar qué tan bueno es nuestro modelo, es el porcentaje de efectividad que va a tener nuestro modelo. Vamos a cerrar aquí y vamos a seguir. Entonces vamos a trazar nuestra línea de ajuste, y lo que les estaba diciendo, aquí trazamos esa línea de ajuste para también evaluar nuestro modelo y ver qué error tenemos. Entonces eso lo hacemos aquí, básicamente exploteando nuestra línea de ajuste. Y ahora vamos a evaluar el modelo. Entonces utilizamos la librería sklearn, pero métricas, ¿sí? Vamos a utilizar las métricas, que son lo que yo les dije, error cuadrático, etcétera, etcétera. Entonces vamos a almacenar en test, vamos a almacenar el otro 20% de testeo, pero lo vamos a hacer pues con el tamaño del motor y con la emisión de CO2, es decir, vamos a utilizar el 20% de los datos restantes para hacer el testeo. Y los vamos a almacenar en test X y test Y. Ahora vamos a imprimir los valores de las métricas. Entonces vamos a imprimir el error cuadrático medio, vamos a imprimir la suma de cuadrado residual y vamos a imprimir R2. R2 es el porcentaje de efectividad de nuestro modelo. Él va de 0 a 1, pero teniendo en cuenta que 1 es como si tuviese un 100% de efectividad y 0 pues un 0% de efectividad. Entonces vamos a darle run y les voy a ir mostrando pues todo lo que acabamos de explicar. Primero pues las gráficas de nuestros datos. Aquí empezamos a mirar, bueno, listo, consumo de gasolina versus emisión de CO2 tiene comportamiento lineal. Ahora tamaño de motor versus emisión de CO2 tiene comportamiento lineal, y aquí está el 100% de los datos del tamaño del motor. Aquí tenemos cilindros versus emisión de CO2 y también vemos que es un comportamiento lineal. Ahora, aquí están el 80% de los datos del tamaño del motor, aquí ya no están el 100%, estos son nuestros datos de entreno, que los elegimos aleatoriamente. Listo. Ahora debería aparecernos pues nuestra regresión lineal con nuestra línea de ajuste. Entonces recuerden, esta va a ser nuestra línea de ajuste y nuestro error va a ser, por ejemplo, en el caso de que queramos evaluar este punto, pues nuestro error es de este punto a nuestra línea de ajuste, ese va a ser nuestro error de nuestro modelo. Entonces teniendo en cuenta esto, si nos vamos aquí al IDL Shield, pues tenemos nuestros coeficientes y tenemos la intersección de la línea pues para poder realizar
nuestra línea de ajuste, ¿cierto? Y ya por último, debería demostrarnos pues nuestro error cuadrático medio es de 21.99, la suma de cuadrado residual es de 816.75 y tenemos una efectividad del 79%. No está tan mal, es un modelo que es aceptable, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a pasar a nuestra regresión lineal múltiple, que es muy parecido. Importamos las mismas bibliotecas, leemos los mismos datos, pero en este caso vamos a utilizar consumo de gasolina en la ciudad y consumo de gasolina, no sé qué es esto, pues otro consumo de gasolina, ¿cierto? Listo, realizamos lo mismo, ploteamos los datos para mirar su linealidad, creamos la máscara con el 80% para entrenar y el otro 20% para testear. Distribuimos los datos de entreno entre, en este caso va a ser, bueno, distribuimos y mostramos los datos de entreno para tamaño del motor y CO2, ¿cierto? Pero aquí, como ustedes pueden ver, no solamente vamos a utilizar esos datos de entreno para el tamaño del motor, sino también para cilindros, consumo de gasolina en la ciudad y el otro consumo de gasolina. Es decir, ya tenemos 4 variables independientes. Nuestro modelo debería de ser más preciso. Y también lo realizamos pues para la emisión de CO2. Listo. Aquí vamos a mostrar los coeficientes, en este caso nos debería mostrar teta 0, teta 1 y teta 2, ¿cierto? Teta 1, teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Aquí pues encontramos los parámetros del modelo, es decir, encontramos nuestros tetas usando el algoritmo de optimización llamado gradient descent. Entonces vamos a almacenar en YHAT, realizamos pues esa búsqueda de los coeficientes por medio de este modelo que lo utilizamos con este comando, pero utilizamos nuestros valores de testeo, ¿sí? para reajustar nuestra línea de nuestra regresión. Por último, vamos a mostrar como métricas, vamos a mostrar nuestra suma residual de cuadrados y la varianza de modelo, que nuestra varianza de modelo es el mismo R2, que nos va a mostrar pues qué porcentaje de efectividad tiene nuestro modelo. Así que le damos a Run y les empiezo a mostrar. Aquí tenemos nuestros datos de tamaño de motor versus la emisión de CO2. Aquí ya tenemos son esos datos, pero son nuestros datos de entreno. Y ya por último no vamos a plotear nada más porque ya se los mostré anteriormente. Aquí tenemos nuestros coeficientes, teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Y podemos observar que tienen cada teta, según su valor, es una importancia de esa variable independiente. En este caso, el otro consumo de gasolina, pues casi no tiene importancia a comparación del tamaño del motor. El tamaño del motor sí influye mucho en la emisión de CO2. Tenemos aquí nuestra métrica de suma residual de cuadrados, que es de 533.14, y nuestro modelo tiene una efectividad del 85%, que está muy bien. Así que no siendo más, gente, espero les haya servido el video, espero traerles modelos un poquito más complejos. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.